Saludos amigos, bienvenidos a Comentando los Hechos, que hace tiempo que no comentábamos con Ramón Peralta en persona por temor a que alguno de los dos estuviera el coronavirus, pero como ninguno de los dos tenemos el COVID, aquí estamos de nuevo. Tenemos muchas cosas de qué hablar, Ramón. Hoy tuvimos la juramentación del nuevo presidente de los Estados Unidos, no de República Dominicana, de los Estados Unidos. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito en unos minutos, pero vamos a comenzar con un tema, antes de entrar a la inauguración del presidente Biden, con un tema muy interesante, muy importante, porque de interesante tiene poco, para la comunidad hispana en los Estados Unidos, sobre todo personas procedentes de Honduras. Se ha iniciado otra vez la caravana de migrantes de Honduras que tratan de cruzar la frontera de Guatemala y la frontera de México para llegar a los Estados Unidos. En Honduras hay una situación desesperante. Yo siempre comparo la situación de los países de Centroamérica con la situación de Cuba. Y debo decir por qué. Porque Cuba es un país bloqueado, considerado demonio, ahora considerado terrorista, con un embargo. Y entonces la gente de los países como Honduras no tienen embargo, no son considerados demonios ni nada de eso. Supuestamente son amigos de los Estados Unidos y son los países que están en peores condiciones. Entonces hay una desesperación de gente de Honduras para llegar a los Estados Unidos. Mucha gente ha criticado estas caravanas, dice que estas caravanas son promovidas por grupos negativos, que grupos que quieren hacer daño. Pero vamos a hablar con alguien de Honduras, y todos ustedes la conocen, es Lucy Kessler. Lucy Kessler es hondureña, además es una persona muy preocupada por los asuntos que pasan en su país y muy entendida en asuntos de inmigración. Lucy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrés, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Oye, Lucy, ¿qué consideras tú? Ha pasado algo bastante serio con el asunto de las caravanas. Esta vez, no solamente México ha detenido las caravanas, esta vez ha sido Guatemala. Entonces, Sí. Primero, ¿me puedes decir a tu entender por qué tú crees que se originan esas caravanas? Bueno, estas caravanas se están originando desde el año 2000, a finales del 17, al finales del año 2018. Y el motivo, el factor principal de que se originan estas caravanas son por la pobreza, por la situación económica de la mayor de ahora, creo, el 70% de la población de Honduras. La situación económica, la violencia, la corrupción gubernamental, consideraría yo que son los factores principales que mueven a las personas a arriesgar su vida en un éxodo tan peligroso Peligroso. Ajá. y cansado. Y pienso que esos son los factores que motivan a las personas. Y con esta última caravana, creo que la situación se ha empeorado más, se vio empeorado por lo que todos conocemos, por el COVID-19. Se quedó, o COVID-19, perdón, en español. Sí. Ya lo tengo grabado en la cabeza. 19. Muchas personas han perdido sus familiares. En muchos casos, las cabezas de familia, el padre que sostenía la familia. Ese es un factor, y el otro factor fue los huracanes el ETA y el Iota, que azotaron a la mayor parte de la costa norte de Honduras. Y estos huracanes llegaron a Honduras separados solamente por 2 semanas, no dieron ni siquiera un tiempo para poder tener una recuperación de verdad económica o para que las personas damnificadas tuvieran la oportunidad de situarse en otra parte del país. Pero Honduras no recibió ningún tipo de ayuda porque el presidente hondureño, Jaime Hernández, era muy amigo de Donald Trump, incluso sí, es un seguidor de Donald Trump, y entonces sí.
¿Qué pasó? Sí, muy poca empatía del presidente o del gobierno por esto, por estas situaciones. Cuando estaban la gente viviendo toda la desgracia de los huracanes, el presidente estaba preocupado por programas de turismo, lo cual para mí es ridículo, porque si un país está en una situación, si el mundo ahorita está en una situación lidiando con el coronavirus, ¿verdad? Hay otras prioridades que atender. Correcto. Y hoy, esta mañana, viendo esta juramentación del presidente Biden, espero que él tenga una política exterior más favorable para Honduras, porque todo se origina pues de la política exterior que este país tiene en nuestros países, de la dominación que este país, los Estados Unidos, tienen en nuestros países. Eh, en permitir que desde el año 2009 se permitiera un golpe de Estado, desde el cual Se todo permitiera y se se ha venido apoyara abajo, también. ha ido en orden descendente Sí. para Honduras, para la situación económica y los derechos humanos, todo ha sido empeorado desde entonces. Entonces, según quitaron a un presidente, entre comillas, izquierdista, y pusieron un presidente que está bien a los ojos de los Estados Unidos, y entonces, ¿cómo es posible que 20 años, 18 años después, podamos estar todavía en peor situación y sufriendo la gente? ¿Qué esperanza La tú gente crees no que tiene hay otra opción. con Biden? Es decir, concretamente, porque se sabe que sí, Biden tiene una política más abierta hacia América Latina que la que tenía Trump, porque recuerda que Trump nos llamó incluso hoyos de ese. Eh, pero ¿tú crees que realmente la nueva administración vaya a tener algún cambio positivo en la situación de Honduras? Lo veremos en las próximas elecciones de Honduras. Veremos el comportamiento de los estadounidenses, del gobierno estadounidense en cuanto a las elecciones en Honduras, que está por verse, porque en Honduras se permitieron muchas cosas como una reelección a un segundo término, perdón, Sí. el cual no estaba permitido, pero como hay corrupción al nivel gubernamental, él maneja todo, pues es un poder absoluto el que tiene. Entonces veremos a ver cuál es el comportamiento de los Estados Unidos en cuanto a, la, a las elecciones en Honduras, si hay intervención de una u otra manera en ese aspecto. ¿Verdad? Una cosa que me interesa, Lucy, como va a haber elecciones, ¿cuál es la visión política del partido de oposición? ¿Tienen posibilidades del partido de oposición de ganar las elecciones? Sí tienen, es más, yo creo que las elecciones se han robado como 3 veces en Honduras, porque cuando Libre, que era el partido que formó el presidente Manuel Zelaya Rosales, al presidente que destituyeron en el 2009, en el cual ese año corrió su esposa para presidente, doña Xiomara, ahí pues se sabe que hubo un robo de elección, le robaron las elecciones. Después, cuando el presidente Manuel Zelaya se unió con Salvador Nasralla para correr en los últimos 4 años, ellos ganaron también y estuvo comprobado y recuerdo, no me viene a la memoria, pero estuvo hasta reconocido por las organizaciones observadoras que estuvieron en el país de que sí había habido fraude en las elecciones. Básicamente las elecciones, el presidente ha estado ahí porque se ha robado las elecciones, pero la gente se ha votado y yo considero de que sí, en unas nuevas elecciones el partido de oposición tiene buenas oportunidades para ganar. La cuestión es que si seguimos o de alguna manera ellos, el gobierno activo, ellos manipulan las elecciones y tienen el apoyo de la embajada americana en los en Honduras, Bueno, y esperamos que tienen el eso... apoyo del Ajá. país estadounidense, pues entonces vamos a seguir en la misma situación, y ellos deben de comprender, creo, de que en parte de las caravanas que vienen para este país, ellos han provocado esta crisis.
Yeah. Es un resultado, una consecuencia de la política exterior de este país y de la corrupción de Honduras, de nuestro gobierno. Tengo un comentario de Gemma Lowe. Ella dice, se espera mucho de esta administración, pero la historia nos cuenta que nos prometió mucho en el 2009 y lo que pasó fue 3 millones de deportaciones. Ojo, no hay que confiarse para nada en los políticos. ¿Qué tú opinas de eso, Lucy? Bueno, eso a mí me parece que uno debe tener esperanza y debe estar positivo a esperar lo mejor de las personas. Yo sí tengo confianza en Biden. Yo sí pienso que él puede, en sus primeros 100 días de gobierno, que dijo que iba a ver la alternativa de tener un programa de reforma migratoria, y pienso que una persona con esa mentalidad pues puede tener buena mentalidad también para ver la situación de los países de la región, ¿verdad? Correcto. Porque yo le recordaría... nosotros somos parte de aquí, y lo que Estados Unidos hace con los países centro-sudamericanos también afecta a los Estados Unidos, como lo estamos viendo con las caravanas. Yo le recordaría a ella que el Obama... a pesar de las deportaciones, fue él quien hizo el DACA y que nuestro amigo Trump lo que quería era eliminar el DACA. No solamente eso, Andrés, sino hay otro aspecto de la política, porque hay gente que pierde la visión global de la política. Sí, aquí siempre va a haber deportaciones, como en todos los países donde hay migración, va a haber deportaciones. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la administración Trump y la administración Obama en ese sentido? Recuérdense, Trump descalificó a todas las ciudades santuarios. Trump incitó a que las policías locales refirieran todas las detenciones al ICE. Entonces... prometió deportar 11 millones de indocumentados, sí, y Biden está prometiendo legalizarlo. ¿No hay diferencia? Sí, no, claro. Entonces, la política hay que verla de acuerdo a la realidad, no de acuerdo a cosas... Aquí siempre, todo presidente, porque yo soy partidario de que, y eso en todas las naciones tienen derecho a establecer su política fronteriza. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es que eso se haga por encima de los derechos humanos. Obama no apresó y trajo la situación como pasó ahora en la frontera, o está todavía presente, de los cientos de niños separados de sus familias, miles de gente deportada aquí por razones ridículas. Entonces, hay gente que considera que Obama era peor que Trump. Sí, entonces debemos en este caso ser realistas. Un elemento que te quería preguntarte, Lucy, porque en muchas ocasiones he escuchado, incluso por parte de inmigrantes, yo me recuerdo en los últimos años con la gran migración hacia la frontera, que gente, incluso migrantes, esos son gente porque son padres irresponsables. ¿Cómo es posible? Señores, como tú apuntabas, Lucy, esto no es problema, señores, de que esa gente viene como turistas. El que está en buena posición económica en sus países no migra. ¿Para qué? Son gente que están pasando, como tú dijiste, situaciones extremadamente difíciles para emprender, señores, un viaje que no es por avión ni turístico. Con niños cargados. Con niños cargados, para atravesar 3 fronteras y someterse a crueldades de aquella gente que comercia con esas personas, porque la gente no se imagina la tragedia que nuestros hombres y mujeres y niños pasan a través de ese peregrinaje hacia aquí, este país. Es simplemente seres humanos buscando una mejor vida. Sí, bueno, de lo de Obama también quiero recordarles a usted, señor Ramón, que usted está más, como mi hijo Ricardo, más en la política, pero recordemos que Obama trató de pasar una reforma inmigratoria, yo creo que 2 veces, y el Congreso y el Senado no lo dejaron, sí, okay, pero él trató de hacerlo. Sí, sí. Y Trump trató propuso una reforma migratoria. No. Porque hay gente que dice que Trump era peor que Obama. Inmigrantes. Y el otro asunto, Andrés, con el aspecto de que dicen que los padres son irresponsables.
uno tiene que tener empatía porque mientras no está en los zapatos de la otra persona, Sí. no puede juzgar. Porque yo pienso, estas personas viven en una pobreza extrema, o sea, extrema de lo que nosotros no conocemos. Yo considero que la gente en Cuba quizás hacían una fila o cola, como le querramos decir, para tener comida en sus casas, ¿verdad? Pero en nuestros países no hay. No tienen ni siquiera una tortilla o un pan para comer un día, o es una pobreza extrema que no nos podemos imaginar. ¿Y Honduras tiene algún embargo? Entonces esas personas Sí. tienen la opción de quedarse ahí con sus hijos muriéndose de hambre, sufriendo la violencia, o si hay una esperanza que dicen, oh, tal vez mi hijo de 9 años, de 10 años, no los estoy justificando, estoy tratando de me poner en su pensamiento de ellos. Pero si mi hijo de 9 años pasa para allá y lo dejan pasar a los Estados Unidos y lo mandan a vivir con una familia ya gringa o lo mandan para acá, ya está viendo una oportunidad. Correcto. Al hijo. Entonces, no es irresponsabilidad, yo creo que es desesperación y esperanza y amor y fe de que tal vez los niños pudieran tener una mejor vida de lo que ellos tienen o de que saben la vida que nunca les van a poder dar, ni siquiera de enviarlos a la escuela. Yeah. Lucy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos ahora a pasar al tema de la toma de posesión de nuestro nuevo presidente, Joe Biden. Vamos, Lucy, a hablar en otra ocasión también, a abundar sobre el tema, porque este asunto de las caravanas va para largo. Me dio mucha pena ver. Va para largo y sí, muchas gracias, Andrés, por tenerme y a la orden, cuando quieran. Okay. Buenas tardes. Gracias, buenas. Directora, bueno, vamos a pasar a una entrevista. Hoy tenemos también como invitado al señor Raúl García. Raúl García es el director legislativo de Comunidades Saludables, una organización en el Departamento de Política y Legislación PAL de Air Justice. Raúl desarrolló carrera en la protección de las comunidades sobrerepresentadas, incluida la defensa de sus derechos civiles y electorales, los beneficios de inmigración y las protecciones laborales. Se especializó en peticiones de visa de inmigrante familiar y laboral, trámites de deportación y asilo, entre otros asuntos migratorios. Con él vamos a hablar sobre el asunto de qué se espera ahora con la administración de Obama. Vamos a ver si lo tenemos ahí. Perdón, Biden. Ok, vamos a ver si tenemos a Raúl ahí. Directora. Vamos a comunicarnos con él. Creo que él está ahí ya. ¿Tiene? Déjame ver si... Ok. Tienes que admitirlo. Ahí está. Permíteme ayudar. Creo que ahí está ya. No, todavía no. Dame un segundo, déjame te puedo ayudar aquí. Está todavía con nosotros. Bueno, en lo que sí, no ha llegado todavía aquí. Ahí lo vemos, todavía no está. Yep. Okay. Bueno, entre tanto vamos a ir conversando sobre el asunto de la toma de posesión de Joe Biden, no de Obama, porque se me está en la cabeza, porque es que me llama tanto la atención el hecho de que se critique, no en el caso también de gente, porque hay mucha gente que también critica la deportación de Obama, como lo hace Gemma, que critica la deportación. Yo estoy de acuerdo con ella, porque realmente fueron demasiadas deportaciones. Pero hay gente que tiene posiciones progresistas, supuestamente progresistas, es decir, me refiero a que apoya a los inmigrantes, está en contra de la intervención de Estados Unidos en otros países, pero
pero dicen o sea, apoyan a Obama, a Trump, apoyaban a Trump y decían como que Trump, y esto lo escuchamos de una persona que entrevistamos una vez, que Trump era lo menos malo de lo que había en Estados Unidos. Bueno, ahí tuvimos esta mañana la toma de posición de Joe Biden. Muy interesante. La directora tiene un video por ahí que nos puede poner. Chief Justice Roberts, Biden, déjame ayudar a la directora aquí. Vice President Harris, Creo que está aquí este video. Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell. Se lo perdió. Ahí está, ya lo tiene. Ok. Muy interesante. Tuvo Lady Gaga, cantó ahí. Bueno, no, Jennifer Lopez. como todo... Yo pensaba que iban a comenzar a bailar porque la ceremonia iba con mucha solemnidad. Yo venía en el carro, venía escuchando a NPR y entonces me sorprendió cuando dice este hombre que tiene una voz muy sobria y muy grave. Y dice, y ahora, con ustedes, Lady Gaga. ¿Qué pasó? Pero yo no venía viéndolo cuando yo lo vi aquí, vi que ya... Sí. Sí, bueno, como toda transición política, fue un hecho interesante, pero en este momento se hizo más, diríamos, particular por el hecho de la administración que salió del presidente Trump, en cuyo periodo vivimos unos momentos, vamos a decir, amargos en el sentido de que sobre todo nuestra comunidad hispana de inmigrantes fue vilipendiada como nunca antes. Por eso en ese sentido es que digo, sí, ha habido deportaciones aquí, todos los presidentes ya de la edad moderna, desde Reagan hacia acá, pero nunca se había hecho esas deportaciones con las características que le puso este señor. No solamente en el aspecto de los maltratos y de la manera en que se condujo esa administración, sino apelar al racismo crudo y a acusaciones realmente bajas a nuestra población. Hay personas que olvidan que ese hombre que dobla su espalda para venir aquí a trabajar y mantener una familia, no es un ladrón, no es un asesino, no es un vendedrogas, como catalogó este señor, sobre todo la población mexicana. Para mí, voy a decir, soy un sujeto, no puedo decir que me vaya a quejar por la situación que yo vivo en esta sociedad, pero sí me duele profundamente cuando se vilipendia contra personas humildes, contra personas sanas que vienen a este país a hacer lo mismo que viene un profesional, porque la gente también piensa, no, soy doctor, yo soy... Entonces logran algo aquí en esta sociedad, entonces ya creen que también están por encima de todo el mundo. Y no se ven como inmigrantes. Señores, yo soy ciudadano hace más de 25 años de este país, pero yo soy un inmigrante. Soy un ciudadano que tengo todos mis derechos, pero soy inmigrante. Soy un profesional, pero sigo siendo inmigrante. Y además de eso también, no pierdo mi empatía por esos seres humanos que son vilipendiados, porque hay personas a veces que piensan, fue como gente que se deportó aquí por no tener una licencia, como los jóvenes de cosecha están luchando por eso. Pero no se olviden que este gobierno pasado usó todos los mecanismos posibles para deportar a muchas de esas personas y de la manera que lo hizo también. Y el famoso, porque la gente lo ve como un símbolo, pero es un símbolo también de la opresión, el famoso muro que aquel señor quería construir. Quería construir la muralla de Jericó. Vamos a hacer una pequeña pausa, señores. Vamos a salir del aire por un segundo para poder conectarnos con Raúl García.